Bendiciones, hermanos, hermanas, iglesia. Doy gracias a Dios por una vez más poder estar en la presencia del Señor, poder estar conectados, juntos y unánimes en un mismo espíritu. Y vamos a iniciar leyendo un versículo bíblico que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay, en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Y esta última frase me encanta. Tú estás por encima de todo. En el Dios que creemos es un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, que Él está sobre toda circunstancia. En Él creemos. Y podemos estar confiados, hermanos, de que Dios está con nosotros, que Dios nos está protegiendo, nos está bendiciendo a nosotros y a nuestra familia. Así que vamos a iniciar este culto de alabanza, de adoración, con la necesidad de escuchar su palabra. Así que le invito a que podamos inclinar nuestros rostros y junto a su familia y en comunión podamos levantar una oración de alabanza, de adoración a Dios. Padre Celestial, te doy las gracias, Padre Celestial, por estos momentos que podemos estar en tu presencia, Señor. Padre, gracias porque tú eres todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú estás por sobre toda circunstancia. Oh, Señor, gracias, Padre. Bendice cada hogar, Señor. Padre, cada hermano, hermana, cada joven, señorita, adulto o niño que esté escuchando. Padre, bendice su vida, Señor. Padre, y tú colocas, Señor, en nuestros corazones, Padre, el deseo de adorarte, el deseo de exaltar tu nombre, Señor, a través de la alabanza, de la adoración. Y coloca, Señor, en nosotros la necesidad de escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Y vamos a tener un momento de alabanza y de adoración. Así que disponga su corazón y entreguemos lo mejor que tenemos, que es nuestro corazón. Dios le bendiga. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú.
gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Amén. Que viva Cristo, que vive el Rey. Damos toda la alabanza y la adoración a Cristo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh Señor, recibe toda alabanza, Señor, toda adoración, Señor. Sale de nuestros labios, que sale de nuestros corazones, Señor, y una forma de agradecer por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, por rescatarnos, por salvarnos, Señor, por restaurarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Dios. Y recibe toda la gloria. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Señor, tú eres maravilloso, y te adoramos, solo a ti, digno de recibir toda la gloria. Tú eres digno de recibir toda la honra. Buenas tardes, hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición, una vez más, poder compartir un mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, día viernes. Damos gracias al Señor porque nos permite a través de este medio poder conectarnos, de poder estudiar su palabra. Damos gracias al Señor también por las alabanzas, por la adoración que ha preparado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu ahora para recibir la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, que es eficaz. Recuerde que la palabra de Dios son enseñanzas, son principios para nuestras vidas, para poder ayudar a conducirnos en este mundo. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas, acompáñame al capítulo 25. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer el pasaje que nos habla del gobierno del rey Amasías, de un rey que gobernó en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur. Dice así la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes la versión Nueva Traducción Viviente, o NTV. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra
con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10.000 hombres, a 10.000 soldados edomitas de Seir, capturaron a otros 10.000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo, se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Bet-Orón. Mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Amén. Vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta tarde, día viernes, Señor, agradecidos una vez más por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder estudiar tu palabra, Padre amado. Te pido en esta hora, Padre, que tú bendiga la vida de mis hermanos, que prepares su oído, sus corazones para recibir el mensaje de esta palabra, de esta enseñanza, Señor, de este relato que hemos, Señor, leído, en el cual podemos sacar muchas enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que yo solamente sea un canal de bendición, un portavoz de tu palabra. Si tú hablando a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que mis hermanos sean edificados, Señor, en esta hora. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por esta palabra, amén. Tenemos la historia aquí del rey Amasías, seguramente para muchos un rey desconocido. Cuando hablamos de reyes de Israel, muchas veces pensamos a lo mejor en el rey Saúl, pero yo creo que el rey más nombrado es el rey David, un gran rey que hizo lo recto, dice, ante los ojos de Dios. El rey Salomón también, su hijo, también podemos acordarnos del rey Josías o el rey Ezequías.
pero a lo mejor ustedes conocen la historia de este rey Amasías. ¿Quién era este rey Amasías? Era hijo de Joás, fue el padre también del rey Usías. A lo mejor también le nombra ahí, le hace conocido ese nombre, el rey Usías. Ahí Isaías habla en el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías. Este Amasías fue el padre de Usías. Amén. Aquí se nos relata la historia de Amasías. Este relato nos sirve también porque podemos extraer enseñanzas. Recuerde que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, son enseñanzas para nuestra vida, son principios que nos ayudan en esta vida. Y podemos extraer enseñanzas. El apóstol Pablo ahí, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, dice que las historias que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito. Y es por eso que quiero compartir con ustedes este pasaje que a lo mejor resulta largo, son 28 versículos, pero vamos a ver algunas enseñanzas rápidamente que nos van a ayudar también a fortalecer nuestra vida y a no cometer también los errores de este rey. Cuando leemos el relato, en los primeros versículos se nos habla de que este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no con un corazón perfecto. Este pasaje tiene un paralelo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14. Acompáñame al segundo libro de Reyes, versículo 14. Tiene un paralelo que nos habla de que también hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no siguió el camino de David, no como David, su padre. Recuerden que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando la palabra habla de perfecto, no está hablando de un corazón sin pecado. No está hablando de una persona perfecta en el sentido de que no comete pecado, de que no tiene ninguna falla. Al contrario, la palabra perfecta hace referencia a algo completo. Si bien es cierto, el rey hizo lo correcto o lo recto ante los ojos de Dios, no tenía un corazón completamente consagrado a Dios, no tenía un corazón completamente volcado a hacer la voluntad de Dios, no como David. Recuerde que David podía ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando David pecaba, dice que él se dolía en su corazón. Él pedía perdón, no se excusaba, no culpaba a otros del pecado. Al contrario, él buscaba el perdón de Dios, buscaba la misericordia, la clemencia de Dios. Y eso lo hacía un hombre conforme a su corazón. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Mujeres y hombres conforme al corazón de Dios. Mujeres y hombres que cuando pecan, piden perdón, se arrepienten, Dios los perdona, los restaura y siguen haciendo la voluntad de Dios. Y tienen un corazón completamente dedicado al Señor y a hacer la voluntad de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 2, dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años, repite lo mismo que está en el segundo libro de Crónicas, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Note que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, su padre. Después dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre, su antepasado, su padre. Que él también, a propósito, Joás, el padre de Amasías, partió bien, gobernando bien, porque tenía a su lado un sacerdote llamado Joiada, que lo llevaba a hacer lo recto ante los ojos de Dios. En el gobierno de Joás, el padre de Amasías, hubieron también reformas, en el cual también se glorificó y se alabó el nombre de Dios. Cuando usted lea, le invito también a leer la historia de estos reyes, como recuerde que son enseñanza para nuestras vidas. Cuando Joiada, el sacerdote, falleció, dice que Joás se corrompió nuevamente. Se corrompió, trajo idolatría. De hecho, fue tanto su odio que mandó a matar al hijo de Joiada, a Zacarías, que también lo había molestado. Mandó a matar, imagínense, al hijo de quien fue el sacerdote de este rey Joás. Y eso también trajo consecuencias nefastas al pueblo y también salpicó, podríamos de alguna manera, a su hijo Amasías. Es importante ver, hermanos, cómo muchas veces las actitudes de los padres repercuten también en las actitudes de los hijos. Muchas veces los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Amén. Pero acá dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, dice, versículo 4, dice, haciendo referencia a Amasías, con todo, dice, los lugares altos no fueron quitados. O sea, siguieron adorando aquí en lugares altos. Recuerden que los lugares altos eran adoración a los ídolos. Eran pueblos paganos que tenían lugares altos en el cual adoraban ídolos. Dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Esto fue en el reinado de Amasías. Entonces, por eso que dice aquí en el segundo libro de Crónicas que Amasías hizo lo correcto ante Dios, pero no con un corazón perfecto. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, no a medias. Amén. Cuando sigue leyendo el relato, no lo vamos a leer nuevamente porque es extenso, nos habla la historia aquí de que después que se afianzó en el versículo 3 Amasías en su gobierno, él se vengó por la muerte de su padre, porque dos de los consejeros o de los oficiales de su padre, Joás,
dieron muerte a este varón. Uno era monita y el otro era moabita. Pero él hizo algo noble. Dice que en el versículo 4, dice, sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato que Jehová había dado por Moisés. Ahí eso está en Deuteronomio 24:16. Dice que los hijos no van a pagar por los pecados de los padres, ni los padres van a pagar por el pecado de los hijos. Ezequiel también, escribiendo más adelante, ahí en Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice, los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres pagarán por los pecados de los hijos. Cada uno es responsable delante de Dios. Este hombre, este rey Amasías, hizo lo correcto. Dio muerte a los hombres que habían dado muerte a su padre, pero no mandó a matar a sus hijos. Esto era común en el mundo antiguo. Cuando un hombre pecaba, no solamente pagaba él con su vida, sino que también pagaba su familia, su esposa, si tenía hijos e hijas, sus criados. Todo lo que él tenía lo hacían desaparecer. Pero este hombre, Amasías, hizo lo correcto. Si el relato de Amasías terminara aquí en el versículo 4, sería un reinado perfecto. Pero sin embargo continúa en el versículo 5, dice, él después dice que organizó su ejército para ir a la batalla, para recuperar las tierras que habían perdido con los gobiernos de su abuelo y con los gobiernos de su padre, para recuperar esas tierras, y se dio cuenta que tenía 300.000 soldados, sobre 20 años, expertos en lanzas, expertos para la guerra, pero no quedó conforme con eso. Quiso contratar también 100.000 hombres israelitas del ejército de Israel. Recuerde que el reino de Israel, el reino del norte, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y él quiso contratar 100.000 hombres, les pagó, dice, 100 talentos, dice la Reina Valera. Aquí en la NTV dice que él les pagó, dice, alrededor de 3.400 kilos de plata. Imagínense, alrededor de 3.400 kilos de plata. ¿Amén? En la Reina Valera dice 100 talentos. Usted puede hacer la conversión ahí. Otros hablan de 3 toneladas, 3,3 toneladas de oro. Era un caudal de dinero. Pero Dios manda un hombre, a un profeta, para que le amoneste al rey Amasías, diciendo, no vayas a la guerra con esos 100.000 soldados u hombres israelitas, porque Dios no está con ellos. Y si vas a ir con ellos, Dios no te dará la victoria. La victoria. Recuerde que Él es el que pelea por nosotros. Este hombre, el rey Amasías, buscó hacer alianzas con el mundo. La palabra de Dios los manda a no hacer alianzas con el mundo. No puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De aquí podemos extraer esa enseñanza. Este hombre quiso hacer alianza, pero vino la advertencia, la mano de Dios. Nuevamente Dios ahí, amonestando al rey, impidiendo y diciéndole, si vas a la guerra, vas a perder. Porque yo soy el que puedo darte el triunfo, pero yo también puedo hacerte perder. Puedes tener un ejército ejemplar en número mayor que el otro ejército. Sin embargo, yo puedo hacer que ese ejército que tiene un menor número te derrote, tal como ya lo había hecho Jehová. Cuando Moisés lo sacó de Egipto, cuando Josué comenzó la conquista, muchas veces el pueblo de Israel en número era mucho menor que otro ejército. Sin embargo, Dios peleaba por ellos. Amén. Pero este hombre obedeció. Gracias a Dios también obedeció. No fue, despidió a estos 100.000 hombres, y estos 100.000 hombres se fueron no de muy buena gana, se fueron enojados, a pesar de lo que se le había pagado. ¿Por qué? Porque la riqueza, en este caso, estaba en los despojos que ellos tenían, en el botín de guerra. Cuando saqueaban una ciudad, ahí ellos recibían realmente el pago y la riqueza. Por eso es que después vamos a ver más adelante que este relato dice que esos hombres, enojados, no se devolvieron a su pueblo, sino que pasaron por Judá, hicieron destrozos, mataron a 3.000 hombres, tomaron también riquezas, despojos, se cobraron. Amén. Y eso aquí vemos también algo que es importante para nuestras vidas, de cómo nuestro pecado, cómo nuestras decisiones también traen consecuencias. Este rey Amasías, imagínense, esa decisión que tuvo de nombrar 100.000 hombres o de contratar 100.000 hombres del reino del norte, hombres que le daban la espalda obviamente a Jehová, en la cual Jehová no estaba con ellos, trajo consecuencias, no solamente para su vida, sino también para su reino. Y esto también es una enseñanza para nuestras vidas. Cuando una persona peca, yo he escuchado a muchas personas que dicen, en mi vida, yo pequé, o sea, yo cometí este error, en mi vida el afectado solamente soy yo, y muchas veces vemos que no es así. Dice la palabra que el pecado también va a tocar a sus seres queridos, no solamente a su vida, también va a afectar a su familia, y en este caso no solamente a la familia, sino que también puede afectar, en este caso, al reino, porque la decisión de Amasías
trajo que estos hombres enojados, estos hombres israelitas del reino del norte, fueran y saquearan y mataran mientras ellos estaban luchando, porque recuerde que el rey Amasías después fue con los 300.000 soldados a pelear, tuvo la victoria que le dio Jehová, pero mientras estaban ahí, estos hombres se aprovecharon y fueron a Jerusalén a saquear, a destruir. Amén. Es una enseñanza también para nuestra vida en este tiempo, de no hacer alianzas con el mundo, al contrario. Pero cuando cuando el rey Amasías recibe a este varón, a este profeta, y le dice que no vaya a la guerra, él le dice aquí en el versículo 9, él le pregunta, ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? Él estaba preocupado de la plata que había pagado, que había gastado. Imagínense, ¿qué va a pasar con esa plata? ¿Por qué la voy a perder? ¿Cómo la voy a perder? Imagínense lo que este rey estaba pensando, poniendo incluso en riesgo. Pero este hombre, este varón le dice, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Dios a nosotros ya nos dio mucho más de lo que necesitamos. Dice la palabra ahí, el apóstol Pablo escribiendo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es mucho más poderoso para darnos mucho más abundantemente. Y ya tenemos lo más abundante que podamos pedir o podamos tener, la vida eterna. Amén. Pero este rey estaba preocupado de la riqueza, de los recursos. ¿De cuánto era el precio que le iba a costar esta decisión de no ir con los soldados israelitas a pelear contra los edomitas? Estaba preocupado. Y esto mismo podría mostrarlo en nuestras vidas, o en este tiempo a la gente que no decide dar ese paso de fe, de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque hay muchas personas que dicen, si yo comienzo a ir a la iglesia, si yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, si yo me hago cristiano, si yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, hay muchas cosas que voy a tener que dejar de hacer. Voy a tener que pagar un precio. Tengo muchas posesiones, muchas riquezas. Seguramente a lo mejor alguien tiene una relación ilícita, tiene más de un hogar, 2 o 3 hogares, y decide no aceptar a Cristo porque no quiere pagar el precio o el costo, o no quiere dejar esa relación ilícita, o no quiere dedicar ese recurso, esa ganancia deshonesta que puede tener. Qué triste será para aquellas personas. Dice la palabra en uno de los evangelios, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma en el infierno? Entonces, hay muchas personas, si usted me está escuchando en este tiempo, recuerde que todo lo que usted pueda tener le pertenece a Dios. Este rey Amasías se estaba olvidando de que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en el mundo le pertenece a él, todo lo que hay. Mío es el oro, mío es la plata, dice Ageo. El mismo apóstol Pablo escribiendo ahí a la iglesia en Corinto, en el primer capítulo, o sea, en la primera epístola de Corintio, en el capítulo 4, versículo 17, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Imagínense, todo lo que tenemos, todo lo que tiene usted, todo lo que tengo yo, todo lo que tenía este rey Amasías, era de Jehová. Y este varón de Dios que fue a advertirle que no fuera, le dijo, no te preocupes por lo que vas a perder, Dios te puede dar mucho más que eso. Amén. Y ese es nuestro consuelo. Muchas veces a lo mejor hemos pagado un precio, a lo mejor usted por aceptar al Señor perdió un trabajo, perdió a lo mejor sus posesiones, pero tiene una posición en el Señor Jesús. Somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales. El Señor, dice la palabra de Dios, que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos. El Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Confíe en el Señor, deje toda su riqueza en las manos del Señor. No sea como ese joven rico que se acercó al Señor Jesús diciéndole, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús, usted conoce la historia, y el Señor Jesús después le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero dice que este joven se fue triste, porque tenía muchas riquezas, y ahí tenía su tesoro, ahí estaba su corazón, en las riquezas. Amén. Y así como ese joven, y así como el rey Amasías que estaba preocupado de las riquezas, mucha gente en el tiempo de hoy también está preocupado de las riquezas. Y por esas riquezas son las que le impiden, muchas veces son las que impiden aceptar la palabra de Dios. Es como la parábola de la semilla. Esa semilla que cayó en tierra, dice, y después dice que vienen los afanes de este siglo. Las riquezas la ahogan. Muchas personas conocen, escuchan la palabra de Dios, pero muchas veces los afanes de este mundo, la riqueza, las posesiones, ahogan la palabra, ahogan la palabra. Recuerde que los afanes, la riqueza de este mundo, son temporales, van a pasar. Pero las cosas celestiales, las cosas de Dios, son eternas y edifican su vida. Amén. Este rey Amasías tomó una buena decisión, haciendo un resumen del relato para no leerlo nuevamente.
tomó una buena decisión, obedeció a este varón, fue a la pelea, Dios le dio la victoria. Pero después de vuelta, cuando él derrotó a los edomitas, miren lo que hizo en el versículo 14. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. Imagínense la actitud de este rey. Tuvo la victoria por medio de Jehová. Sin embargo, este rey se enorgulleció, se enalteció, hubo una soberbia, una arrogancia, no solamente trayendo a sus dioses y adorándoles, sino que también una arrogancia contra el varón de Dios que había venido a exhortarlo y a decirle: ¿por qué hiciste eso? Lo amenazó. Imagínense, dice la palabra ahí en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, la arrogancia. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, Santiago 4:6, y da gracia a los humildes. Este hombre se ensoberbeció. Trajo los ídolos del pueblo aquí de los edomitas para adorarlos. Imagínense, antiguamente se decía que cuando un pueblo peleaba con otro pueblo o una ciudad peleaba con otra ciudad, esas peleas eran entre dioses, entre los dioses de ambos pueblos. Recuerde la historia ahí de Elías, cuando Elías se enfrenta con los profetas de Baal. La pugna era qué dios era el dios y qué dios iba a responder. Y todos conocemos la historia de que los profetas de Baal clamaban a su dios y Dios no respondió a ese dios porque no tiene oídos, no podía escuchar. Y Elías le decía: griten más fuerte porque seguramente está durmiendo, está ocupado. Pero cuando Elías le tocó el turno a Elías, dice que cayó fuego del cielo, consumió todo. Ese es el Dios que servimos, hermano, hermana. El único Dios verdadero, no hay otro como Él. El libro de Daniel me encanta porque dice: el Dios altísimo, el cielo gobierna. Es el único Dios, el que quita reyes y pone reyes. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos en este tiempo. Es el Dios que tenía Amasías, pero inexplicablemente Él trajo esos dioses y los adoró. Por eso es que el profeta le dice: ¿por qué traes a esos dioses para adorarlos si ellos no pudieron defender a su pueblo de tu mano? Es algo inexplicable. Es algo inexplicable. Lamentablemente, muchas veces no entendemos la conducta del ser humano. Aunque dice la palabra que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Por eso que cuando parte aquí el relato de Amasías, dice que hizo lo recto al principio ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. No de un corazón completo, no de un corazón entregado a Dios, no de un corazón en el cual buscaba hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios. No lo hizo como David su padre. Sin embargo, siguió el mismo ejemplo de su padre Joás, que también en sus últimos días, después que falleció el sacerdote Joiada, nuevamente dice que él se volcó a la idolatría, a adorar. Amén. Y no conforme con esto, el rey Amasías, después que adoró y amenazó a este varón, cuando le dice: te nombré yo consejero, vete de aquí si no quieres que te mate, le dice. Pero este joven le hace una advertencia. Dice: pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. Pero el profeta no insistió más, pero le hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Miren las consecuencias de una necesidad tan grande como eso, de la idolatría. La palabra de Dios condena abiertamente y firmemente la idolatría. Pero aquí este varón le hace una advertencia: Dios te va a desechar, Dios te va a destruir por lo que tú has hecho, porque ni siquiera aceptó el consejo. Podría haber sido realmente un hombre como el corazón de David, haber dicho: sí, me equivoqué, pido perdón a Dios, y Dios lo hubiera restaurado, Dios lo hubiera perdonado. Pero este hombre nuevamente se enorgulleció, le entró la soberbia. Recuerde que Satanás, el pecado de Satanás, ¿cuál fue? El orgullo, la soberbia. Por eso es que Dios dice que resiste a los soberbios, lucha, hace pelea con los soberbios, con los altivos de corazón. Los mira de lejos, resiste, pelea con ellos. Pero sin embargo, a un corazón constrito y humillado, Él no desecha. Amén. Dice que Él resiste a los soberbios y da gracia, da su amor, da su misericordia a los humildes, a los que se acercan con Él, a los que se acercan a Él con un corazón humilde, contrito, humillado. Tal como lo hacía el rey David, cuando él quebrantaba su corazón por algún pecado. Contra ti, dice el Salmo 51, he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Amén. Él se quebrantaba. Eso lo hacía diferente a muchos reyes, no solamente de Israel, sino de Judá. Por eso que la palabra de Dios siempre lo compara con el rey David.
no siguieron el ejemplo del rey David. Otro dice que sí siguieron el ejemplo del rey David, del gran rey David. Amén. Este hombre se enorgulleció y producto del orgullo también, y producto de lo que había pasado con el ejército israelita, estos 100.000 hombres que habían ido a Jerusalén, habían destruido, va y se presenta y se enfrenta al rey de Israel, al rey Joás, y lo enfrenta. Le dice, ven y enfréntate a mí. Este rey de Israel, perfectamente, tenía un ejército mucho más poderoso, podía haber peleado a buenas y a primera, pero sin embargo él le da una advertencia y le cuenta esta fábula del cardo y el cedro. Usted no sé si sabe que el cedro es un árbol inmenso, grandote, en el Líbano. De hecho, cuando usted ve la bandera del Líbano aparece un cedro ahí, robusto, y un cardo es un espino, un arbusto pequeño. Entonces él se compara y él le cuenta esta fábula. Sin embargo, el rey no hizo caso. No hizo caso de la palabra que le daba este rey. Imagínense, el rey de Israel le está dando una palabra, un hombre impío que estaba haciendo lo malo. Recuerden que todos los reyes de Israel hicieron lo malo. Estaba aconsejando al rey Amasías, no te conviene, no hagas esto. Él le dice aquí, le hace la pregunta, aquí en el versículo 19. El rey de Israel le dice a Amasías, tú dices, he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso. Imagínense, este rey le está diciendo, está lleno de orgullo. Pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, versículo 20, Amasías no le hizo caso porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. O sea, aquí tenemos también la mano de Dios. La consecuencia que hay también de un pecado. Amén. Recuerde que todo nuestro pecado trae consecuencias. Dice la palabra ahí en el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 23, en la segunda parte, dice, sabed esto, que vuestro pecado os alcanzará. Todo pecado tiene consecuencias muchas veces. Muchas veces podemos pecar, tenemos el perdón de Dios, pero muchas veces ese pecado trae consecuencias. Y aquí a este rey le trajo consecuencias, así como a nuestras vidas puede traer consecuencias cualquier pecado que podamos hacer. Muchas veces cuando hay una actitud de soberbia, de orgullo, va a traer consecuencias a nuestra vida. Y esa consecuencia fue que Dios usó también a este hombre, a Joás, al rey de Israel, al reino del norte, para destruir a Amasías. Dice que Amasías fue a enfrentar al rey y dice que lo aplastó. Cuando uno lee aquí el relato de la NTV, dice, el ejército de Israel, versículo 22, venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. Y no solamente lo vencieron, sino que también despojaron, dice ahí, trajeron riquezas del palacio, destruyeron el muro, 180 metros, el muro que tenía la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo el muro era una fortaleza. El destruir un muro significaba que esa nación o esa ciudad quedaba a merced de naciones extranjeras para ataques, futuros ataques, quedaba a merced de mercenarios, de hombres que podían saquear. Eso significaba que el muro haya sido destruido. Imagínense cómo Dios, recuerden, antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cómo Dios quebrantó a este hombre, cómo Dios tiró al suelo el orgullo del rey Amasías. Dice que estuvo prisionero, no solamente él, sus hijos. 15 años vivió después de que Joás murió. Él volvió nuevamente a reinar. Mientras él estaba prisionero, el que gobernaba en Jerusalén era su hijo Usías, el rey Usías. Y mire qué curioso, el padre de Amasías, Joás, también se llenó de orgullo después que murió Joiada, mandó a matar al hijo de Joiada, a Zacarías, que era sacerdote, porque lo amonestó también por la idolatría que estaba llevando, lo mandó a matar. Amasías también amenazó de muerte al profeta que le advirtió. Y cuando estudiamos la historia del rey Usías, este rey Usías dice la palabra que se enalteció también al final de su vida, porque hizo algo que no le correspondía. Ofreció incienso, que era una cosa que solamente estaba destinado, era un oficio que solamente le correspondía a los sacerdotes. Pero este hombre también fue amonestado y también respondió con una actitud soberbia a aquellos que lo amonestaron. Sin embargo, ofreció incienso. Producto de ello, se llenó de lepra hasta los días de su muerte. Como de padre a hijo se va pasando también el pecado. Como de padre a hijo, cómo los padres pueden influenciar también en sus hijos, ya sea para bien o para mal. Aquellos que tienen hijos, que tienen hijas, tienen una responsabilidad. Un día darán cuenta por sus hijos también, darán cuenta de lo que no le enseñaron a sus hijos o a sus hijas. Amén. Es importante, si usted es padre, madre, acérquese al Señor.
cumpla con la palabra de Dios, para que pueda aconsejar a sus hijos en el temor reverente del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Este hombre, el rey Amasías, cuando vemos su historia, partió bien, pero terminó mal, como muchos otros reyes que vemos a lo largo de la historia. Fue humillado, Dios lo humilló. Recuerde que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Este hombre fue humillado. Y después dice que él volvió nuevamente, como el rey no pagó las consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. No solamente trajo consecuencias esta decisión que tuvo de enfrentar al reino del norte, producto de su orgullo también, que también venía como consecuencia de haber traído esas imágenes y haberlas adorado. Dios lo castigó de esa manera. Afectó no solamente al rey, sino que a su familia, a sus hijos también, que fueron prisioneros, pero también afectó al pueblo. Al terminar de los días de Amasías, el pueblo también estaba descontento y urdieron un plan para dar muerte a este rey. Huyó a Laquis. Imagínense que huyó a Laquis, una ciudad idólatra. Allá dice que contrataron a algunos hombres. Cuando usted lee aquí el último versículo, el 27, dice, después que Amasías se alejó del Señor, imagínense, este hombre se alejó del Señor, partió, apostató, podríamos decir, se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. O sea, la consecuencia, la paga del pecado es muerte, amén. Recuerde que nuestro pecado o vuestro pecado le va a alcanzar. Amén. Tarde o temprano, el pecado le va a alcanzar. Amén. Pero tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de bondad, de perdón, en el cual está ahí con su mano extendida, para que le podamos buscar. Amén. Que el Señor nos ayude en esta tarde, que a través de esta historia, a lo mejor no era conocida por ustedes, de este rey Amasías, podemos sacar estas enseñanzas de no cometer los mismos errores. Él partió bien, pero terminó mal. Terminó mal. Ahora, hay un pasaje que quisiera compartir, el último pasaje que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, que también está en Deuteronomio. Cuando Jehová le dice a Moisés, el pueblo va a pedir un Dios, va a llegar el tiempo en que el pueblo va a querer un Dios porque va a querer ser como las naciones paganas, las naciones de los alrededores. Perdón. Él le da instrucciones de lo que debía cumplir un rey. Deuteronomio, acompáñame ahí, Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, el versículo 18 y 19. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días. Mire lo que dice, todos los días debía leer la ley. Lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras. O sea, en este tiempo podríamos decir, tenemos la palabra profética más segura, tenemos toda la palabra inspirada por Dios, esta palabra a la que debemos leer todos los días. ¿Para qué? Dice, para ponerlos por obra, para guardar todas las palabras de esta ley, atesorarlas en nuestros corazones, aplicarlas a nuestras vidas, ponerlos por obras. Versículo 20, Deuteronomio 17, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Para que no se eleve su corazón. Imagínense que la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, va a tener un corazón no elevado, no altivo, al contrario, va a tener un corazón humilde a través de la palabra de Dios. Hermano, hermana, usted que me está escuchando, ¿cuántos problemas no nos hubiéramos evitado si hubiéramos consultado la palabra de Dios? ¿Cuántas malas decisiones hubiéramos evitado tomar si hubiéramos consultado la palabra de Dios, si hubiéramos tenido la palabra de Dios en nuestros corazones? Ahí uno se da cuenta de que muchas veces, por no consultar la palabra de Dios, por no obedecer a la palabra de Dios, nuestras decisiones o nuestras acciones trajeron consecuencias nefastas a nuestras vidas. Amén. Si ya pasó, eso ya pasó, quedó en el olvido. Es de aquí para adelante. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a refugiarnos en la palabra de Dios. Aquí había una advertencia. Por eso que tenemos en la historia, no solamente de Israel, no solamente de Judá, de todos estos reyes que hicieron lo malo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios. Lo que hicieron lo bueno a los ojos de Dios, siguieron el consejo de la palabra de Dios, como el rey Josías. Dice que fue encontrada la ley en el templo. Dice que él lloró, rasgó vestiduras. Hubo un avivamiento, leyó, tuvieron todo un día leyendo la ley.
de Jehová. Amén. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Recuerde que la palabra de Dios son enseñanzas para nuestras vidas. En ella tenemos principios que nos ayudan en esta vida. Amén. Cada rey y cada hombre que se enalteció fue porque dejó la palabra de Dios. El consejo que le dio Jehová a Josué fue: nunca se apartará de tu boca esta palabra. En ella meditarás de día y de noche. Porque así, meditando en la palabra de Dios, todo lo que podamos hacer nos ayudará y será para bien. Amén. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Quise traer con ustedes y compartir esta palabra de este rey Amasías, para que no cometamos los mismos errores, para que no haya arrogancia en nuestros corazones, para que podamos también vivir haciendo la voluntad de Dios, para que podamos sumergirnos en la palabra, para que podamos aceptar el consejo de la palabra de Dios. Aunque nos duela, aunque haya un precio que pagar, aceptemos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Incline ahí su rostro donde usted está, ya sea ahí en su hogar, en su trabajo. Lloremos al Señor para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas en esta tarde. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más en esta tarde, día viernes, agradecidos una vez más por tu palabra, por esta palabra santa, por esta palabra que es viva, que alumbra nuestro caminar, Señor, que es una lámpara, que nos ayuda, que es un bálsamo que trae a nuestras vidas, que vivifica nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por esta porción de la palabra, Padre, que hemos meditado por algunos minutos, Señor, por esta enseñanza que tú hablas a nuestras vidas, que traes a nuestros corazones. Ayúdanos a no seguir el ejemplo de este rey, Señor, que partió bien, Padre amado, haciendo lo correcto, mas su corazón no era perfecto para contigo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón íntegro, perfecto para contigo, completo, para poder hacer tu voluntad. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que a través de esta palabra hayan sido edificados, Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a amar tu palabra, al contrario, Señor, de no hacer lo que nosotros pensemos. Al contrario, Padre, de amar tu palabra, de hacer lo que está escrita en ella, de guiarnos, Señor, por ella cada día, de poder vivir haciendo tu voluntad, de poder escudriñarla, sabiendo que en ella tenemos promesas eternas, Padre, y sabiendo que tú eres poderoso para hacer las cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, según el Espíritu que actúa en nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Visítales, Señor, en esta hora. Llénales con tu presencia. Trae fortaleza a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido para la honra y gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de ustedes que se ha conectado, por este tiempo que el Señor nos da y que nos permite también conectarnos a través de este medio para poder estudiar su santa y bendita palabra, escuchar un mensaje de esa palabra que tanto bien hace a nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que necesitamos para poder crecer en la gracia y conocimiento y para que nuestro espíritu sea vivificado. Amén.